Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Chiesa, soy abogado especializado en Derecho Internacional Público y profesor en la Universidad de Buenos Aires. En este video quiero comentar los aspectos más importantes de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos. Se trata de una decisión importante donde la Corte precisa el alcance y contenido de principios fundamentales del derecho internacional como la prohibición del uso de la fuerza. Este principio juega un rol clave en el esquema de seguridad colectiva que instaura la Carta de Naciones Unidas, donde los estados renuncian al uso individual de la fuerza y es el Consejo de Seguridad el órgano que tiene el rol principal de mantener la paz y seguridad internacionales. Para entender el contexto, debemos situarnos en la década del 80, plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. El sentimiento anticomunista era fuerte y Estados Unidos quería evitar a toda costa que esta ideología se propague por la región. Por eso, bajo la presidencia de Reagan, la CIA entrenó y financió a grupos que luchaban contra líderes comunistas en el extranjero. Entre esos grupos estaban los Contras, fuerzas contrarrevolucionarias que luchaban contra el régimen sandinista de izquierda que gobernaba en Nicaragua desde 1979. Las acciones estadounidenses en apoyo a los Contras culminaron en diversas situaciones que contemplaron el uso de la fuerza en Nicaragua. Las operaciones fueron financiadas a través de un acuerdo secreto entre Estados Unidos e Irán, en el que Estados Unidos suministraba armas a Irán y este, a cambio, facilitaba la entrega de rehenes estadounidenses. Cuando los hechos salieron a la luz, el escándalo casi le cuesta la presidencia de Reagan. En abril de 1984, Nicaragua presentó la demanda ante la Corte, imputándole a Estados Unidos una serie de actos violatorios del derecho internacional, tales como minados de puertos, ataques contra instalaciones petroleras y otros objetivos, sobrevuelo ilegal del territorio nicaragüense, apoyo a bandas armadas opuestas al gobierno legítimo de Nicaragua, el estímulo a la comisión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario y presiones económicas. La petición fundamental de Nicaragua en el caso fue que la Corte dictara medidas provisionales de protección y declarara ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense. La postura de los Estados Unidos fue rechazar la competencia de la Corte. Argumentó la naturaleza política del caso y se amparó en ciertas reservas que había realizado al aceptar la competencia obligatoria de la Corte en 1946. Respecto a las cuestiones preliminares, la Corte defendió su competencia rechazando la naturaleza política del caso y aceptó la validez de la reserva planteada por Estados Unidos, lo que impedía que fundamentara su decisión en la Carta de Naciones Unidas. Estados Unidos manifestó su desacuerdo con la decisión e informó su decisión de retirarse del procedimiento, por lo que éste continuó en su ausencia. Respecto al fondo de la cuestión, la Corte analizó principalmente tres cuestiones: la relación entre los Contras y Estados Unidos a efectos de la responsabilidad internacional, la determinación de la costumbre como derecho aplicable al caso y la aplicación de los principios del no uso de la fuerza y no intervención. En cuanto a la responsabilidad internacional, la Corte se preguntó si la relación entre los Contras y el gobierno estadounidense era tal que permitiera considerar a los Contras como un órgano del gobierno estadounidense o que actuaba en nombre de este. Consideró probado que Estados Unidos había financiado, adiestrado, equipado, armado y organizado a elementos de los Contras. Sin embargo, las pruebas no bastaban para demostrar una dependencia total de los Contras de la ayuda estadounidense, sino más bien parcial. Concluyó que Estados Unidos no ejerció un grado de control tal que justificara que los Contras hubiesen actuado en su nombre, por lo que estos seguían siendo responsables de sus actos y Estados Unidos de los propios. Respecto al derecho aplicable, la Corte consideró que la prohibición del uso de la fuerza, que está consagrada en el artículo 2, inciso 4 de la Carta, constituye un principio de derecho internacional consuetudinario. Ahora, este principio, tanto en su versión convencional como consuetudinaria, permite ciertas excepciones
como el derecho a la legítima defensa individual o colectiva. Esa excepción también tiene carácter consuetudinario, dijo la Corte, tal como lo refleja, por ejemplo, el artículo 51 de la Carta cuando habla de un derecho inmanente. Ahora, ya fuese individual o colectiva, la legítima defensa solo podía ejercerse como respuesta a un ataque armado. Entonces, para definir qué se entiende por ataque armado, la Corte se apoya en la definición de agresión de la Resolución 3314 de la Asamblea General y considera que comprende acciones de cierta magnitud y efectos emprendidas por fuerzas armadas regulares a través de fronteras, como también el envío por un Estado de bandas armadas al territorio de otro. Sin embargo, y esto es lo importante, para la Corte no constituye ataque armado la asistencia a rebeldes en forma de suministro de armas o de apoyo logístico y los meros incidentes en frontera. Entonces, a partir de esto, la Corte consideró que el tendido de minas y ciertos ataques a puertos, instalaciones petroleras y bases navales de Nicaragua constituían violaciones del principio de no uso de la fuerza. Consideró también que Estados Unidos había violado este principio al armar y entrenar a los contras, pero no consideró que las maniobras militares realizadas cerca de la frontera con Nicaragua o el suministro de fondos a los contras equivalieran a un uso indebido de la fuerza. A continuación, la Corte tenía que examinar si estas violaciones podían justificarse bajo la legítima defensa colectiva. Ni las incursiones realizadas por Nicaragua en Honduras y Costa Rica, ni el presunto suministro de armas de Nicaragua a El Salvador equivalían a un ataque armado que pudiera justificar la legítima defensa colectiva que Estados Unidos invocaba. Además, para la Corte, los comportamientos de estos estados vecinos no reflejaban sentirse víctimas de un ataque armado por parte de Nicaragua, ni habían solicitado la asistencia de Estados Unidos en ejercicio de la legítima defensa colectiva, por lo que la Corte entendió que no se daban las circunstancias requeridas para el ejercicio de ese derecho. Por último, una breve mención sobre el principio de no intervención. La Corte defiende también su carácter consuetudinario y determina que para que una intervención sea prohibida, debe referirse a cuestiones en las que cada Estado puede decidir libremente, por ejemplo, la elección de su sistema político, económico, cultural y la formulación de su política exterior. Se había demostrado que Estados Unidos pretendía, mediante el apoyo a los contras, ejercer presión sobre Nicaragua respecto a cuestiones sobre las que cada Estado podía decidir libremente, y que la intención de los contras era derrocar al gobierno de Nicaragua. Por eso, para la Corte, ese accionar constituía una clara violación del principio de no intervención. En virtud de este análisis, la Corte resolvió esencialmente rechazar el planteo de legítima defensa colectiva invocado por Estados Unidos, considerar que el tener estos ataques a puertos, instalaciones petroleras y bases navales de Nicaragua, como también el armar y entrenar a los contras, constituyeron una violación al principio del no uso de la fuerza. Sin embargo, otras formas de ayuda, tales como el envío de fondos, no violaban dicho principio, pero sí el de no intervención. Decide también condenar a Estados Unidos por violar el principio de respeto a la soberanía territorial de Nicaragua, no solamente por estos actos que comentamos, sino también por sobrevolar el territorio nicaragüense sin autorización. Y también decide que Estados Unidos, al elaborar y difundir entre los contras un manual sobre operaciones psicológicas en guerra de guerrillas, alentó la ejecución de actos contrarios al derecho internacional humanitario, pero no le imputa la responsabilidad por los actos que puedan haberse cometido según ese manual. La Corte impuso a Estados Unidos la obligación de indemnizar a Nicaragua por los daños causados. Sin embargo, la sentencia nunca se cumplió porque Estados Unidos bloqueó su ejecución ejerciendo su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Luego, en 1991, con el fin de la guerra civil y la llegada de un nuevo gobierno, Nicaragua retiró el caso ante la Corte. Para cerrar, es interesante ver las disidencias de los jueces Schwebel y Jennings. Para Schwebel, el apoyo de Nicaragua a la insurgencia armada en El Salvador equivalía a un ataque armado contra el que Estados Unidos podía actuar en legítima defensa colectiva en apoyo de El Salvador. Por su parte, Jennings opinó que para que existiera legítima defensa colectiva,
el ataque debía amenazar también a los otros estados, poniendo en duda que fuera legítimo que estados que no habían sido atacados participaran en la defensa del que sí lo había sido.